Good evening, everybody. Buenas tardes a todos. Buenas noches. I'm sorry I had some technical problems on my phone. Perdón que tuve algunos problemas técnicos. Let's open with a word of prayer. Vamos a abrir con una palabra de oración. Holy God, we thank you for your watch care over us. Santo Dios, te agradecemos por tu cuidado por nosotros. As we gather together today, Al reunirnos hoy, we ask that you would guide and bless us. pedimos que nos guíes y nos bendigas. Help each of us to be attentive to the work of the Holy Spirit Ayúdanos a estar atentos a la obra del Espíritu Santo as you are working in and through this movement. mientras trabajas adentro y a través de este movimiento. Help us to understand the beginning of our journey Ayúdanos a entender el comienzo de nuestro viaje collectively and individually, colectivamente e individualmente, so that we might know our future. para que podamos conocer nuestro futuro. Help us to be attentive and to be guided by your word this evening. Ayúdanos a estar atentos para ser guiados por tu palabra en esta tarde. In Jesus' name, En el amen. nombre de Jesús. Amén. Welcome everybody to this weekend camp meeting. Bienvenidos a todos a este camp meeting de fin de semana. I want to begin today by going through a news article with you all. Hoy quiero comenzar leyendo un artículo de noticias con ustedes. It may be something that you're familiar with. I assume that for some at least it is. Puede que sea algo con lo que ustedes están familiarizados. Asumo que para algunos de ustedes lo es. I presume that you all know that that SCOTUS, the Supreme Court in the United States, is now back in session. Presumo que todos ustedes saben que la Corte Suprema de los Estados Unidos está otra vez en sesión. This is a widely reported news piece. Y esta es una noticia ampliamente difundida. And I believe that they're going to hear oral arguments on the 7th of December. Y creo que se van a escuchar los argumentos orales el 7 de diciembre. Which is in about 5 weeks. Que es más o menos dentro de 5 semanas. Now, this is not the only important matter that they're considering this session. Y en esta sesión, este no es el único asunto importante que están considerando. But it's one of the most significant. Pero es uno de los más significativos. I know for many of you, your focus has been on the overturning of Roe versus Wade. Sé que para muchos de ustedes el foco ha estado puesto en el caso de Roe versus Wade. I think many, including myself, Creo que muchos, incluyéndome a mí, would argue that this new case is even more significant. Podríamos argumentar que este nuevo caso es incluso más significativo. Someone is sharing their screen and they shouldn't be. Okay. Alguien estaba compartiendo la pantalla. So, the case that's come before the Supreme Court is called Moore versus Harper. El caso que ha llegado a la Corte Suprema es Moore versus Harper. And as I said,
there are many news articles on this. Y como he dicho, hay muchos artículos respecto a esto. I assume that you're all aware, but this case has already come before the Supreme Court, but they have agreed to hear it, but they haven't begun oral arguments yet. Espero que todos sepan, pero bueno, este caso ya ha sido traído ante la Corte Suprema y han estado dispuestos a escuchar, pero todavía no ha habido argumentos orales, argumentación oral. So this has been in the news for many months. Así que esto ha estado dando vueltas en las noticias durante varios meses. It's dealing with the state of North Carolina. Y tiene que ver con el estado de Carolina del Norte. And I've got nothing against North Carolina, but it's a state that you don't hear that much about. Y este es un estado del que no solemos escuchar mucho. So we'll go through the article and then either ongoing, I'll make comment. Entonces vamos a ir a través del artículo y mientras vamos leyendo yo voy a ir comentando. I'm going to read paragraph by paragraph. I'm assuming the translators have already translated the article. Voy a leer párrafo por párrafo y asumo que los traductores ya han traducido el artículo. So this news article was from the 14th of October. Este artículo es del 14 de octubre. And the title of the article is The Most Terrifying Case of All. Y el título del artículo dice, este es el caso más aterrador de todos. If the court upholds the rogue independent state legislature theory, it would put the United States squarely on the path to authoritarianism. Si el tribunal confirma la teoría de la legislatura estatal independiente, pondría a los Estados Unidos en la senda del autoritarismo. So the subject that's being contested is called the independent state legislature. Entonces, lo que se está considerando es la legislatura estatal independiente. So you know it's to do with the state rights. Entonces, saben que tiene que ver con los derechos de los estados, which we often call the Bill of Rights or the amendments. que a menudo llamamos como la ley de derechos o las enmiendas. You'll recall from previous studies that I've done Y recordarán de estudios que yo he dado antes, the Constitution is a federal document. que la Constitución es un documento federal. The drafters of the Constitution were not happy with the document as it stood. Y los que redactaron la Constitución no estaban felices con el documento como quedó. I'll phrase it my way. Lo voy a It decir was a mi an manera. unbalanced document. Era un documento desbalanceado. Unbalanced because it was in favor of the federation. Desbalanceado porque estaba a favor de la federación. So they wrote the Bill of Rights, which is the first 10 amendments. Entonces redactaron la ley de derechos, que son las primeras 10 And it enmiendas, was published along with the Constitution at the same time. y se publicaron junto con la Constitución al mismo tiempo. And the purpose of the amendments is to balance federal rights with state rights. Y el propósito de las enmiendas es balancear los derechos de los estados con los derechos federales. So that's the state bit of the theory. Entonces eso es la teoría. We all understand what independent means. Vamos a entender qué significa To do independiente. Without anybody having recourse. Tiene que ver con alguien teniendo, o sea, So you do what you want without anybody telling you what to do. ok, que haces lo que quieras sin que nadie te diga qué hacer. And then the last third of the
theory is the legislature. Y el último tercio de la teoría es la legislatura. And we've dealt with that subject many times. Y con ese tema hemos lidiado muchas veces. You know that the United States, like many countries, Saben que Estados Unidos, así como muchos otros países, has a form of government very similar to pagan Rome. tiene una forma de gobierno muy similar a la de Roma pagana. It's a trifold government. Es un gobierno de tres, So this en tres triune ramas. government is in three parts: O sea que este gobierno triuno tiene tres partes. the judiciary or the courts, La rama judicial o las cortes, and what they do is they take on legal cases and make sure that they are legal, that they're in accordance with the law. That's the purpose entonces of the lo que ellos judiciary. hacen es tomar casos legales y asegurarse de que estén de acuerdo con la ley. They cannot make law. Ellos no pueden hacer la ley. Their job is to interpret law and pass a judgment or pass a sentence. Entonces su trabajo es simplemente interpretar la ley y hacer juicio sobre Then eso. there's the executive sentencia. branch. Después está la rama ejecutiva. We'd understand that to be POTUS, the president. Y entendemos esto como el presidente. Or more correctly, the White House. O de una forma más correcta, la Casa Blanca. So it's not just the president, there are other components to it. No es solo el presidente, hay otros componentes también. And then the third, sometimes is called the House. Y el tercero, la tercera rama, a veces se conoce como la Congress Casa, and the Senate combined. que tiene que ver, incluye al Congreso y al Senado And that combinados, third one is the legislature, que es la rama legislativa, which comes from the word legal, que viene de la palabra legal, which is related to law. que está relacionado a la ley. So it's the legislature, the two houses that make law. Y son ellos, las dos casas, quienes hacen la ley. So this theory Entonces esta teoría is dealing with the states' rights. lidia con los derechos de los estados, 1/3 of the state's government, un tercio de los gobiernos de los estados, the House or the legislature, la casa o la legislativa, and the theory says that they can work independent. y la teoría dice que esta rama puede trabajar independientemente. So now you know what the theory is about. Entonces, ahora ustedes saben de qué se trata esta teoría. And the North Carolinian legislature, Y la legislatura de Carolina del Norte, they want to put this theory into practice. quieren poner esta teoría en práctica. It's been rejected or Ha sido challenged, rechazado o desafiado, and now it's gone up to the Supreme Court, pero ahora va a la Corte Suprema. and it's the most terrifying case of all. Y es el caso más aterrador de todos. So says the journalist. Así dice el periodista o la periodista. By the way, I hope that you all know Por cierto, espero que todos ustedes sepan that each of the states is a little model or a replica of the federal system. que cada uno de los estados es como un pequeño modelo o una réplica del sistema federal. They have all those three components. Los estados tienen también esos tres componentes. So North Carolina has a Supreme Court. Así que Carolina del Norte tiene su propia Corte Suprema. It's a mini version of SCOTUS or the federal Supreme Court. Una versión mini de la Corte Suprema Federal. Second paragraph. Segundo párrafo. It is well known that intense competition between democracy, authoritarianism, and fascism is playing out across the globe in a variety of ways, including the United States. This year's Supreme Court term, which started this week,
is a vivid illustration of how the situation is actually worse than most people understand. Es bien sabido que la intensa competencia entre la democracia, el autoritarismo y el fascismo se está desarrollando en todo el mundo de diversas maneras, incluso en Estados Unidos. El periodo de sesiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos que ha comenzado esta semana es un claro ejemplo de que la situación es en realidad peor de lo que la mayoría de la gente entiende. It said this Pero week, but the article was originally written in September, so that's why it said this week. Dice esta semana, pero en realidad el artículo fue escrito en septiembre, por eso dice esta semana. So it says the situation is worse than most people understand. Entonces dice que la situación es peor de lo que la mayoría de las personas entienden. And what's worse is that the competition between democracy, authoritarianism, and fascism is really bad and very serious. Y lo que es peor es que la democracia, la competencia entre la democracia, el autorismo y el fascismo es realmente algo serio. The reason it's worse than most people think is because most Americans and most people in the West generally Y la razón por la que es peor de lo que la gente entiende es porque la mayoría de las personas en Estados Unidos y en Occidente they live under the idea that democracy cannot be overturned. viven bajo la idea de que la democracia no puede ser revocada. But each of us in this movement knows better. Pero cada uno de nosotros en este movimiento sabemos mejor que eso. A supermajority of 6 unelected, ultra-conservative justices, 3 of whom were put on the bench by a president who did not win the popular vote, have aggressively grabbed yet another batch of cases that will allow them to move American law to the extreme right and threaten US democracy in the process. The leading example of this disturbing shift is a little-known case called Moore versus Harper, which could lock in right-wing control of the United States for generations. Una supermayoría de 6 jueces ultraconservadores no elegidos, 3 de los cuales fueron puestos en el banquillo por un presidente que no ganó el voto popular, se han apoderado agresivamente de otro lote de casos que les permitirán mover la ley estadounidense hacia la extrema derecha y amenazar la democracia estadounidense en el proceso. El principal ejemplo de este inquietante cambio es un caso poco conocido llamado Moore contra Harper, que podría fijar el control de la derecha en Estados Unidos durante generaciones. I just want to make an observation. Quiero hacer una observación. This article is from an international newspaper. It's not an American newspaper. Este artículo es de un periódico internacional, no es un periódico americano. I chose this one instead of an American one, not because it's better. Y elegí este no necesariamente porque sea mejor, it's just that sometimes an international perspective of a domestic issue can be simpler to understand and sometimes more revealing. es simplemente porque a veces una perspectiva internacional de un asunto puede ser más simple de entender y algunas veces más reveladora incluso. And this is a complicated case. Y este es un caso complejo. So I chose to give an international perspective of it because they simplify the issue. Entonces preferí utilizar una perspectiva internacional porque ellos simplifican un poco el asunto. Reading again, the heart of the Moore case is a formerly fringe legal notion called the Independent State Legislature theory, ISL. This theory posits that an obscure provision in the US Constitution allowing state legislatures to set time, place, and manner rules for federal elections should not be subject to judicial oversight. In other words, state legislatures should have the absolute power to determine
how federal elections are run without court interference. El núcleo del caso Moore es una noción jurídica antes marginal llamada teoría de la legislatura estatal independiente. Esta teoría postula que una oscura disposición de la Constitución de Estados Unidos, que permite a las legislaturas estatales establecer normas de tiempo, lugar y forma para las elecciones federales, no debería estar sujeta a la supervisión judicial. En otras palabras, las legislaturas estatales deberían tener el poder absoluto de determinar cómo se desarrollan las elecciones federales sin la interferencia de los tribunales. So it's dealing with some words in the Constitution, Entonces, está abordando algunas palabras de la Constitución and it's dealing with how a federal US election is carried out or handled. y también lidia con las elecciones federales y cómo éstas se deberían manejar. So it's dealing with the time, the place, and the manner for those elections. Entonces, aborda el tiempo, el lugar y la forma para estas elecciones. These are elections in the state for federal office. Entonces, son las elecciones en los estados para cargos federales. And it's dealing with this issue that the courts or the judiciary Entonces, lidia con este asunto de manera que la rama judicial, la corte, cannot interfere, cannot have oversight no puede interferir ni supervisar with the legislature or the house, the state house. la rama legislativa o la casa de los estados. So that means the legislature has absolute power how a federal election is going to be run in the state. Entonces, eso significa que la rama legislativa tiene poder absoluto en relación a cómo se va a llevar a cabo una elección federal en los estados. And the state's Supreme Court can't look at that issue and strike it down. Entonces, la Corte Suprema de los estados no puede mirar ese asunto y derribarlo. That is the theory, Esa es la teoría which is now being tested que ahora in está court. siendo probada en la Corte, ante la Corte. It was rejected by the state court, Fue rechazada por la Corte del Estado and now it's gone to the federal Supreme Court. y ahora va a la Corte Suprema Federal. Quoting, think about this theory in the context of the last US election. After Joseph Biden defeated Donald Trump resoundingly in both the popular vote and the electoral college, Trump tried to organize a mass intimidation campaign to steal the election, which played out in the storming of the Capitol building on January the 6th. But behind the scenes, the legal core of this attempt was to convince the many Republican-controlled state legislatures, 30 out of 50 states, to send slates of fake Trump electors from states like Arizona, Georgia, Michigan, where Trump actually lost the popular vote. Piensa en esta teoría en el contexto de las últimas elecciones estadounidenses. Después de que Joseph Biden derrotara rotundamente a Donald Trump, tanto en el voto popular como en el colegio electoral, Trump trató de organizar una campaña de intimidación masiva para robar las elecciones que se materializó en el asalto al edificio del Capitolio el 6 de enero. Pero entre bastidores, el núcleo legal de este intento fue convencer a las numerosas legislaturas estatales controladas por los republicanos, 30 de los 50 estados, para que enviaran listas de falsos electores de Trump desde estados como Arizona, Georgia y Michigan, donde Trump perdió realmente el voto popular.
It uses the word slates to send slates of fake Trump electors. I'm not sure how that translates. Usa la palabra listas, slates. No sé, no estoy seguro cómo se traduce esa palabra. But what the word means, it means the people who have been recorded or agreed upon that are going to go to Congress and they're going to give their vote. Lo que significa esa palabra es quiénes son las personas, que es un registro de las personas que han And they're acordado ir called al fake Congreso y electors dar su voto. Y los llama falsos electores, because what they were proposing to do porque lo que estaban proponiendo hacer was not send the original electors that were voted upon, era no enviar a los electores originales que fueron votados, elegidos, but to fire them and replace them with new people who are pro-Trump. sino despedirlos y reemplazarlos por nuevas personas, nuevos electores que son pro-Trump. Now, of course, it didn't work. Por supuesto, no funcionó. I want to make a comment here. Y quiero hacer un comentario acá. In my last presentation, En la última presentación que yo hice, which I think was September 10th, que creo que fue el 10 de septiembre, I commented on the fact comenté sobre el hecho de, is the problem with me or with someone else? Okay, so the last time I presented, which was on September the 10th, la última vez que yo presenté, que fue el 10 de septiembre, and I made the statement that we are not at the Sunday law. yo hice una declaración de que no estamos en la ley dominical. There are people in the movement who think we're at the Sunday law, Hay personas en el movimiento que piensan que estamos en la ley dominical. there are voices, not just in one place, Hay voces, y no solo en un lugar, that are suggesting that a local domestic issue in their own country que están sugiriendo que un asunto doméstico, local de su propio país, is a trigger or the marker for the Sunday law that we speak about in end time prophecy. es un disparador o un marcador de la ley dominical que hablamos en la profecía del fin de los tiempos. This is the same mistake that was made 4 years ago Y este es el mismo error que fue cometido hace 4 años, when people were competing for the position of the messenger of the midnight cry, if I can put it that way. donde algunas personas competían por el lugar de mensajero del clamor de medianoche, si es que puedo ponerlo de esa manera. This is both a national and an international issue. Esto es un asunto tanto nacional como internacional. All eyes should be focused on the United States. Todos deberían enfocarse en los Estados Unidos. Where it leads, everyone follows. Porque donde Estados Unidos guía, todo el resto sigue. So we're not at the Sunday law. Entonces no estamos en la ley dominical. I also spoke about the end of democracy. Yo también hablé sobre el fin de la democracia. And we should know Y deberíamos saber that the issue of January the 6th, que lo que sucedió el 6 de enero, the issue of Trump este asunto de Trump, and him losing the election, y el hecho de él perder la elección, this case that's come before the Supreme Court, este caso que llegó ante la Corte Suprema, Moore versus Harper, Moore versus Harper, is all about winning the executive branch. todo se trata respecto a ganar la rama ejecutiva. It's not about winning the House or the legislature. No es sobre ganar la casa o la legislatura.
People quoted the spirit of prophecy. Hay personas citando el espíritu de profecía. They took leading teachers from the movement and misunderstood their words. Ellos han tomado a maestros líderes del movimiento y han malinterpretado sus palabras, believing that the executive branch is irrelevant in the context of the Sunday law. creyendo que la rama ejecutiva es irrelevante en el contexto de la ley dominical. That is simply incorrect. Y eso simplemente es incorrecto. And I feel that I need to say that strongly today. Y yo siento que sentí que tenía que decir esto de manera fuerte hoy. A few years ago, Hace algunos años atrás, 2015, 7 years ago, 2015, 7 años atrás, there was a prediction that Donald Trump was going to be the last president. hubo una predicción en relación a que Donald Trump iba a ser el último presidente. Now, I'm not arguing the technical rights or wrongs of that statement, that study. No estoy argumentando sobre técnicamente sobre las cosas incorrectas y correctas de ese estudio, But one thing I will defend pero una cosa voy a defender, is the premise of the study, y es la premisa de ese estudio, which was all about the executive branch, the president. que era todo en relación a la rama ejecutiva, el presidente, And the importance of that position, that institution of y government. la importancia de esa posición, de esa institución del gobierno. Ellen White might, in a statement, choose not to mention that branch. Ellen White puede que no haya mencionado en su declaración a esta rama, because it doesn't serve the point that she wants to make. porque no servía para el punto que ella estaba intentando hacer. But that does not mean Pero eso no significa that the executive branch isn't important and significant. que la rama ejecutiva no sea importante o significativa. This article has already mentioned the word supermajority. Este artículo ya mencionó la palabra supermayoría. At a federal level, it's very difficult to get a supermajority in both houses, the lower and the upper house. Y a un nivel federal es muy difícil obtener una supermayoría en las dos casas, tanto el Congreso como el Senado. Why is that significant? ¿Y por qué eso es significativo? The lower house writes a law. La casa más baja escribe una ley, It's voted upon and passed. se vota esa ley y se pasa 51%. con el 51%. It goes to the next house, the upper house, the Senate. Y va hacia la casa más alta, el Senado. They check the law and they vote on it. Ellos la revisan y votan de nuevo. It passes 51%. Y pasa con un 51%. Before that law can be completely ratified, Antes de que esa ley pueda ser completamente ratificada, the executive branch, the president, has to sign it. el presidente, la rama ejecutiva, tiene que firmarla. And he has veto power, or she. Y quien ocupa esta posición tiene poder de veto. The president doesn't like that law. The president says, I'm not signing it, and it doesn't go into law. Si al presidente no le gusta esta ley, dice no la firmo. Y eso no se convierte en ley. The only way the legislature can win La única forma en que la legislatura gane
is if they have a supermajority in both houses. Es si tiene una supermayoría en ambas casas. And it's not easy to get. Y no es tan fácil conseguir eso. The last time that happened was decades ago. La última vez que algo así sucedió fue hace décadas. And I think it was the Democrats that had it twice. Y creo que lo han logrado los demócratas 2 veces. And prophetically speaking, they threw that opportunity away. Y hablando proféticamente, ellos desperdiciaron la oportunidad. Prophetically speaking, they threw that opportunity away. They didn't take advantage of it. Proféticamente ellos desperdiciaron esa oportunidad, no la aprovecharon a esa oportunidad. The subject of the executive branch and its connection to the Sunday law is a prophetic subject. El asunto de la rama ejecutiva y su conexión con la ley dominical es un asunto profético. The reason why I'm mentioning this Y la razón por la que yo menciono esto is because I had a number of questions and queries from members arguing that it wasn't significant. es porque he recibido muchas preguntas y cuestionamientos de miembros que dicen que no es significativo. Reading on. Continuamos leyendo. If Trump had succeeded, he would have won the election via the Electoral College, itself an anti-democratic relic, and been able to stay in office for another term. If the Supreme Court buys this theory in the Moore case, this could easily happen in 2024 and beyond. In fact, it is possible Republicans will never lose another election again if this theory is adopted as law. Or put another way, whether Republicans win or lose elections via the popular vote will not matter because they will be able to maintain power regardless. Si Trump hubiera tenido éxito, habría ganado, entre comillas, las elecciones a través del colegio electoral, en sí mismo una reliquia antidemocrática, y podría permanecer en el cargo otro mandato. Si el Tribunal Supremo compra la teoría del caso Moore, esto podría suceder fácilmente en 2024 y más allá. De hecho, es posible que los republicanos no vuelvan a perder otra elección si esta teoría se adopta como ley. O dicho de otro modo, si los republicanos ganan o pierden elecciones a través del voto popular, no importará porque podrán mantener el poder a pesar de todo. So I just want to go and explain a little detail about what this case is about. Entonces quiero explicar un poco más en detalle sobre qué trata este caso. The United States, like almost all countries that I can think of, Estados Unidos, al igual que todos los países en los que puedo pensar, is broken down into states or districts, se divide en estados o distritos and then it goes down and down into local areas. y se sigue dividiendo hasta las áreas locales. Now, in a proper functioning democracy, Y en una democracia apropiada y que funciona, the way those boundaries are defined or agreed upon la forma en la que esos límites se definen o se acuerdan has to be done in a very careful and balanced manner. tienen que hacerse de una manera muy cuidadosa y balanceada. And that's where this issue comes up. Y acá es donde este asunto aparece, surge. I don't know if you're all aware, but I assume that you are, No sé si todos estarán al tanto, pero asumo que sí. but there has been a fundamental ongoing change in the United States over the last few decades. Pero durante las últimas décadas en Estados Unidos se ha estado dando un cambio fundamental. If you think of cities and rural areas,
si pensás en ciudades y regiones de gobierno. Rural is meaning the countryside. Rurales, siendo las What regiones has del happened campo. is that the cities have become populated with people of color, Lo que ha sucedido es que las ciudades han sido habitadas por personas de color, while the rural areas or the countryside has remained white. pero las áreas rurales han permanecido blancas. So there's this divide between people who are white and people of color, between the rural areas and the city areas. Entonces, esto ha dividido a las personas blancas en las zonas rurales y las personas de color en las ciudades, en las Now, in the regiones past, de the las way ciudades. that the district lines have been calculated or created has great effort has been made to make sure that it's done in a balanced way. Y en el pasado, la manera en la que se han creado estas regiones, estos distritos, la manera en la que se han dividido, se ha hecho de una forma muy cuidadosa, muy balanceada. But what Republicans are trying to do Pero lo que están tratando de hacer los republicanos is redraw those lines es volver a dibujar esas líneas between rural areas and city areas. entre las regiones rurales y de ciudad. And if they can do that, Y si ellos pueden hacer eso, what they can do is they can manipulate the way elections, the outcome of elections are. y si ellos pueden hacer eso, lo que van a lograr es poder manipular la forma en la que se hacen las elecciones. Because what they can do then is get a smaller white population to get more votes than more elected officials, I should say, than the numbers would indicate. Porque lo que ellos podrían hacer en ese caso es que una porción pequeña, blanca, pueda tener más oficiales electores que lo que su número permite. For the purpose of this study, all you need to know is that the boundary lines are being changed. Para el propósito de este estudio, lo único que ustedes tienen que entender es que esos límites, esas líneas, están siendo cambiadas To favor the Republicans. para favorecer a los republicanos. That's what this case is about. De eso se trata este caso. Reading on. Continuamos leyendo. That's not democracy, and it would put the United States squarely in the same category as authoritarian countries with illiberal leaders like Hungary, Poland, Turkey, and Russia. Each of the leaders of those countries ostensibly won elections that were structurally rigged to virtually guarantee they could not lose. Eso no es democracia, y pondría a Estados Unidos directamente en la misma categoría que los países autoritarios con líderes no liberales, como Hungría, Polonia, Turquía y Rusia. Cada uno de los líderes de esos países ganó, entre comillas, ostensiblemente unas elecciones que estaban estructuralmente amañadas para garantizar prácticamente que no podían perder. It is disturbing that the Supreme Court used its increasingly diminished credibility with the public to take on a case that has no real purpose other than what I am describing in this column. In the United States, our highest court only rules on approximately 70 cases a year out of the 7,000 petitions for review that are presented. That's 1%. It is a relatively lazy court. In contrast, the Supreme Court of Brazil rules on approximately 100,000 cases a year. If the Supreme Court agreed to accept the Moore case for review, it almost certainly plans to endorse this rogue ISL theory that could blow up elections and democracy in the United States as we know it. Es preocupante que el Tribunal Supremo haya utilizado su cada vez más disminuida credibilidad ante la opinión pública para ocuparse de un caso que no tiene ningún objetivo real más que el que describo en esta columna. En Estados Unidos, nuestro más alto tribunal solo resuelve aproximadamente
70 casos al año de las 7.000 peticiones de revisión que se presentan. Eso es el 1%. Es un tribunal relativamente perezoso. En cambio, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Brasil resuelve aproximadamente 100.000 casos al año. Si el Tribunal de Estados Unidos accedió a aceptar el caso Moore para su revisión, es casi seguro que planea respaldar esta teoría de la independencia de los estados, que podría hacer saltar por los aires las elecciones y la democracia en Estados Unidos tal y como la conocemos. The point that's being made here El punto que se está haciendo acá is that the conservative judges want to take this case. es que los jueces conservadores quieren tomar este caso. And they want to take the case because they want to let the North Carolinian legislature win. Y la razón por la que quieren tomar el caso es porque quieren dejar a la legislatura de Carolina del Norte ganar este caso. Reading on. Context is important. This situation did not just come out of nowhere, but really is the product of a multi-decade strategy by a coalition of corporations and right-wing religious fundamentalists dating back decades to take control of the United States government. El contexto es importante. Esta situación no surgió de la nada, sino que realmente es el producto de una estrategia de varias décadas por parte de una coalición de corporaciones y fundamentalistas religiosos de derecha que se remonta a décadas atrás para tomar el control del gobierno estadounidense. Recent US history shows how spectacularly effective right-wing funders representing wealthy Americans and corporations have been in essentially buying control over our political system. These forces correctly perceive that if democracy is allowed to exist in an unfettered and neutral way, democracy or Democrats, then corporate profits will be diminished and the powerful fossil fuel industry will be phased out over time. So they are organizing to prevent that from happening. La historia reciente de Estados Unidos muestra la espectacular eficacia de los financiadores de la derecha que representan a los estadounidenses ricos y a las empresas a la hora de comprar el control de nuestro sistema político. Estas fuerzas perciben correctamente que si se permite la existencia de la democracia de forma neutral y sin restricciones, es decir, como plantean los demócratas, los beneficios de las empresas disminuirán y la poderosa industria de los combustibles fósiles desaparecerá con el tiempo. Así que se están organizando para evitar que eso ocurra. This is an important paragraph. Este es un párrafo importante. I'm not going to come back to it later on, No voy a volver a este párrafo más adelante, but I'm going to address the point that's being made here. pero voy a abordar el punto que se está haciendo acá. What this paragraph says Lo que dice este párrafo is that corporations es que las corporaciones, companies las compañías and rich Americans, y los americanos ricos what they're doing is manipulating the democratic process lo que están haciendo es manipular el proceso democrático so they can stay in power, so they Ah. can remain rich. así pueden permanecer en el poder y seguir siendo ricos. The fossil fuel industry doesn't want to die. La industria de los combustibles fósiles no quiere desaparecer. The shift to electric vehicles, the change in people's sentiments about climate change, they don't like. Y el cambio hacia vehículos eléctricos y el cambio en los sentimientos de las personas en relación al cambio climático a ellos no les gusta. They just see their finances reducing, and that's their motivation, self-preservation. Remember Ellos, that point. ellos ven que sus finanzas están disminuyendo y esa es su motivación, la autopreservación.
Remember the point, self-preservation. Recuerden este punto, autopreservación. That's what's driving them. Eso es lo que los mueve. They don't hate America. Ellos no odian a Estados Unidos. They don't hate freedom. They don't hate choice. Ellos no odian la libertad, ellos no odian la They elección. just want to remain in power. Ellos simplemente quieren permanecer en el poder. And by power, we mean money. Y por poder nos referimos a dinero. Reading. This right-wing funding network simply could not exist with the enormous power that it has accumulated without the US Supreme Court's Citizen United case, which laid the groundwork for the current takeover of the Supreme Court. One industrialist just turned over his entire 1.6 billion fortune to an organization controlled by Leonard Leo, the brilliant mastermind behind the pro-corporate Federalist Society, which essentially put all 6 of the ultra-conservatives on the court. Esta red de financiación de la derecha simplemente no podría existir con el enorme poder que ha acumulado sin el caso de Ciudadanos Unidos de la Corte Suprema de Estados Unidos, que sentó las bases para la actual toma de posesión del Tribunal Supremo. Un industrial acaba de entregar toda su fortuna, $1.600 millones, a una organización controlada por Leonard Leo, el brillante cerebro detrás de la Sociedad Federalista Procorporativa, que esencialmente puso a los 6 ultraconservadores en la corte. The Federalist Society is like a union. La sociedad federal es como un sindicato, como una It's unión. a conservative membership of judges. Es como una membresía conservadora de jueces. And if you're a conservative leader, a politician, Y si sos un líder político conservador, and it's time to elect a new judge, y se acerca el momento de elegir a un nuevo juez, at whatever level, a cualquier nivel, how would you know who to choose? ¿cómo sabrías a quién elegir? You'd go to the Federalist Society and ask their advice. Vas a la sociedad federal y le pedís el consejo. And it's the Federal Society that put forward the names of the 6 judges that are on the Supreme Court. Y fue la sociedad federal la sociedad federalista la que dio los 6 nombres de los 6 jueces que están en la Corte Suprema. And who helps fund the Federalist Society? ¿Y quién ayuda a financiar la sociedad federalista? These wealthy American corporations. Son estas corporaciones poderosas. So you can now see the loop from the money, the business money, to the Federalist Society, to the Supreme Court. Entonces ahora pueden ver este loop del dinero de las corporaciones hacia la sociedad federalista y de ahí a la Corte Suprema. And it also spoke about a previous court case that we're not going to discuss. También este párrafo menciona un caso de la Corte Suprema anterior que no vamos a discutir ahora. Reading on. Seguimos leyendo. Should the court endorse the ISL theory, Republican-controlled legislatures also will be able to gerrymander. Gerrymander is the boundary lines that we spoke about. Will gerrymander political districts to lock in permanent control of federal elections without judicial oversight. Gerrymandering is a fancy term to describe another method of voter suppression in the United States, setting district maps to guarantee that progressive or minority candidates simply cannot get elected except in pre-approved districts. It explains, for example, why in the state of North Carolina, Republicans control 8
of the 13 seats, that's over 50%, in the US House of Representatives, despite the Democratic Party winning well over 50% of the statewide votes in the last several elections. Si el tribunal aprueba la teoría de la legislatura estatal independiente, las asambleas legislativas controladas por los republicanos también podrán manipular, la palabra es gerrymander en inglés, los distritos políticos para asegurar el control permanente de las elecciones federales sin supervisión judicial. Gerrymandering es un término elegante para describir otro método de supresión de votantes en Estados Unidos. Establecer mapas de distritos para garantizar que los candidatos progresistas o de minorías simplemente no puedan ser elegidos si no es en distritos preaprobados. Esto explica, por ejemplo, por qué en el estado de Carolina del Norte los republicanos controlan 8 de los 13 escaños de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a pesar de que el Partido Demócrata ha ganado más del 50% de los votos en todo el estado en las últimas elecciones. So in that state, they have 60% of the legislature. Entonces, en ese estado, ellos tienen el 60% de la legislatura, But the Democrats won over 50% of the vote. pero los demócratas ganaron más del 50% de los votos. So the Democrats should be in control, but they're not. Entonces los demócratas deberían estar en el control, pero no lo están, Because the district lines have been manipulated. porque las líneas de los distritos, los límites, han sido manipulados. And what this theory wants to do, it wants to make this even more worse than it currently is. Y lo que esta teoría busca es hacer esto todavía peor de lo que ya es. I want us to remember Quiero que recordemos the reason why this article is so important que la razón por la que este artículo es tan importante is, besides the fall of the King of the South, es que más allá de la caída del rey del sur, besides the Ukrainian war, además de la guerra de Ucrania, besides Beneventum, más allá de Benevento, we have another line of prophecy. tenemos otra línea de profecía. It's showing us that democracy in the United States is ending. Nos está mostrando esta línea que la democracia en los Estados Unidos se está acabando. This is not something that has just happened. It is decades in the making. Y esto no es algo que acaba de suceder, esto lleva décadas llevándose a cabo. These are the finishing touches that are happening now. Lo que está sucediendo ahora son simplemente los toques finales. And there will be no change in direction. It's inevitable. Y no va a haber un cambio de esta dirección, es inevitable. It's unstoppable now. Ahora es imparable. And an important part of the puzzle that needs to be put into place Y una parte importante del rompecabezas que necesita ser puesta en su lugar, even though we may not fully understand the necessity of it, incluso aunque no entendamos la necesidad de ello, is that the executive branch must be won. es que la rama ejecutiva tiene que ganar, tiene que ser I would ganada. argue at least one of the reasons Y voy a argumentar que por lo menos una de las razones is the difficulty of gaining a supermajority in both houses. es debido a la dificultad que conlleva
ganar una supermayoría en ambas The casas. judiciary is already lost. La rama judicial ya está perdida. It's hard to get the houses fully in your grasp. Y es muy difícil obtener que las dos casas estén bajo tu control. So you need an executive branch. Entonces necesitas la rama ejecutiva. And it's also telling us Y también nos está diciendo that we're not at the Sunday law yet. que todavía no estamos en la ley dominical. The war is not over, La guerra no ha terminado and we haven't quite got to 273. y todavía no hemos llegado al 273, al 273, The alliance la alianza between world powers entre los poderes del mundo following the fall or the demise of the King of the South. que siguen a la caída del rey del sur, Which we would call a new world order. que nosotros lo vamos a llamar un nuevo orden mundial. Reading. Continuamos leyendo. The Moore case would in practice strip people of the right to fair elections by placing electoral power in the hands of a small group of officials at the state level who set district maps. In a presidential election, these officials could determine what slate of electors gets put forth to the electoral college, regardless of the outcome of the state's popular vote. El caso Moore despojaría en la práctica a los ciudadanos del derecho a unas elecciones justas al poner el poder electoral en manos de un pequeño grupo de funcionarios a nivel estatal que establecen los mapas de los distritos. En una elección presidencial, estos funcionarios podrían determinar qué lista de electores se presenta al colegio electoral, independientemente del resultado del voto popular del Estado. In the gerrymandered map at the heart of the Moore case, En el mapa, con la distribución de los votos en el centro del caso Moore, there has been a map that's been redrawn. a ver, hay un mapa que ha sido redibujado, It was challenged at the state court and rejected. que fue desafiado ante la Corte Estatal y fue rechazado. They said it was illegal what they had done, the Republicans. Lo que la Corte dijo es que es ilegal lo que los republicanos hicieron. The Republicans said, we're following the Constitution. Y los republicanos dijeron, nosotros estamos siguiendo la Constitución. Everyone who's looked at this case knows that they're not. Y cualquiera que haya visto este caso sabe que ellos no están siguiendo la Constitución. So they take out their Trump card Entonces ellos tienen la carta de Trump and say, we're going to go to the Supreme Court because they will give us what we want. y entonces dicen, vamos a ir a la Corte Suprema porque ellos nos van a dar lo que nosotros queremos. Because they're on our side. Porque ellos están de nuestro lado. And that's what this case is about. Y de eso se trata este caso. Giving unfettered power to the state legislatures. Dar poder absoluto a las casas de los estados. Unfettered means free. Esa palabra significa And remember, el 30 poder states libre. are run by Republicans, Y 20 Democratic. recuerden que de los 50 estados hay 30 que son gobernados por los republicanos y 20 por los demócratas. In the gerrymandered map at the heart of the Moore case, an evenly divided popular vote in North Carolina would have awarded 10 of the state's 14 seats in the House of Representatives to Republicans. Entonces, en el mapa con la distribución de los votos en el centro del caso Moore, un voto popular dividido por igual en Carolina del Norte habría otorgado 10 de los 14 escaños del estado en la Cámara de Representantes a los republicanos.
While many are focused on the January 6th proceedings, the real coup has been going on quietly in the Supreme Court without a single shot being fired, as the judicial branch is set to deliberate a case that could drastically weaken the other branches of government. Never has it been more clear that it is time to rein in the power of our least democratic institution. Mientras muchos se centran en los procedimientos del 6 de enero, el verdadero golpe de Estado se ha estado produciendo silenciosamente en el Tribunal Supremo sin que se haya disparado un solo tiro. Mientras el Poder Judicial se dispone a deliberar un caso que podría debilitar drásticamente a los otros poderes del Estado, nunca ha estado más claro que es hora de frenar el poder de nuestra institución menos democrática. So I hope that we can take several points from this article. Espero que podamos obtener varios puntos de este artículo. We don't know what the Supreme Court what judgment they will pass on the case in December. No sabemos qué es lo que va a decidir la Corte Suprema en relación a este caso en diciembre, But things are not looking good. pero las cosas no se ven bien. It's only one of several cases, but it's very significant, and you need to understand the case and you need to keep an eye on it. Es solo uno de varios casos, pero es muy significativo y tienen que entenderlo y mantengan la vista en este caso. It also teaches us that the Sunday law is not here. También nos está enseñando que la ley dominical aún no está acá. It also teaches you that the forces, if we call them this, the forces of evil are consolidating and coming together. También te enseña que las fuerzas del mal se están consolidando, se están uniendo. Not just to take the House at the federal level, it's also to take the presidency. No solamente para tomar la casa a nivel federal, sino también para tomar la presidencia. The executive branch is an important part of end time prophecy. La rama ejecutiva es una parte importante en la profecía del tiempo del fin. So this article confirms what was discussed at the previous camp meeting in September. Entonces este artículo confirma lo que fue discutido en nuestro anterior camp meeting en septiembre. I'm sorry we spent all of this one presentation on this article. Les pido perdón por utilizar todo el tiempo de esta presentación en este artículo. But considering all the feedback that I received after the last presentation I did, Pero considerando todo el feedback que recibí después de la última presentación que yo di, it seemed to me that this article was a convenient vessel me pareció que este artículo era como una vasija conveniente, a convenient vessel to defend our position on the Sunday law. una vasija conveniente para defender, un recipiente para defender nuestra posición sobre la ley dominical. And how all of these players are coming together. Y cómo todos estos lugares se están uniendo. Estos At least jugadores. one of the mechanisms or the tools that they're using to bring about their desired goal. El mecanismo y las herramientas que están usando para llevar a cabo su meta tan deseable. This may seem complicated. Puede parecer complicado, It may seem new to you, puede parecerte algo nuevo, but these things were put into place before many of you were even born. pero estas cosas estaban siendo puestas en su lugar incluso antes de que muchos de ustedes nazcan. The war began decades ago when we were asleep. La guerra comenzó décadas atrás, cuando nosotros estábamos dormidos. And we have to catch up with what's happening. Y tenemos que ponernos al tanto con lo que ha estado sucediendo. These things
are so difficult to imagine. Estas cosas son tan difíciles de imaginar. The end of our way of life, El fin de nuestra manera de vivir, that many of us are in denial. que muchos de nosotros están en negación. We find it hard to imagine that things could get so bad. Nos resulta difícil imaginar que las cosas puedan tornarse tan malas, But they will, pero lo harán, and the final events will be rapid ones. y los eventos finales serán rápidos. We have a few short years left. Nos quedan unos pocos cortos años, In 2 weeks, the midterm elections will be here. y en 2 semanas las elecciones de medio término se llevarán a cabo, And they will shape and control your future, whatever country you live in. y estas van a moldear el futuro de todos ustedes, cualquiera sea el país en el que están viviendo. But they are just the stepping stones to the next US elections in 2 years' time. Pero son simplemente las piedras sobre las cuales llevan hacia las próximas elecciones Change dentro de is 2 años. happening, El cambio está sucediendo, whether it's in 2 years or 6 years. ya sea dentro de 2 años o en 6 años. And in closing, Y para cerrar, we know that we have a large membership in Brazil, sabemos que tenemos una membresía grande en Brasil, and they are dealing with this very issue now. y ellos están lidiando con este mismo asunto ahora. Their federal elections are happening. Sus elecciones federales están sucediendo. And as we spoke about much earlier in the year, Y como hemos hablado bien al principio del año, there are some elections that are private, hay algunas elecciones que son privadas, and there are some elections that are prophetic. y hay algunas elecciones que son proféticas. And those that are prophetic become a movement issue. Y esas que son proféticas se vuelven un asunto del movimiento. The election in Brazil fits into that category. Y la elección en Brasil encaja en esa categoría. Members there should understand that and act appropriately. Los miembros allí deberían entender esto y actuar apropiadamente. As should the members in the United States in 2 weeks. Al igual que los miembros de Estados Unidos en 2 semanas. Let's close with prayer. Vamos a cerrar con una oración. Holy God, we thank you. Santo Dios, te damos gracias. We thank you that we can have confidence that you who began this journey will bring it to an end. Te agradecemos porque sabemos y tenemos confianza que aquel que comenzó este camino lo va a terminar. This line of prophecy from the time of the end to the end Esta línea de profecía del tiempo del fin hasta el fin, is well in progress. y está en progreso. We have understood and taught correctly. Hemos entendido y hemos sido enseñados de manera correcta. At times we may have lost direction, En algunos puntos tal vez perdimos dirección, but through your care and tender guidance, you have brought us back on the path. pero a través de tu cuidado y tu tierna guía nos has vuelto a poner en el sendero. As we see events unfolding before our eyes, Mientras vemos a los eventos que se desenvuelven delante de nuestros ojos, on every continent of this planet, en cada continente de este planeta, particularly the old world and the new, particularmente en el viejo mundo y el nuevo mundo, may we have confidence que podamos tener confianza in our teachers, en our nuestros leaders, maestros, en nuestros líderes, those who are wise, aquellos que son sabios, and your leading. y tu liderazgo. Help us to know Ayúdanos a saber where we are
in end time prophecy. ¿Dónde estamos? En la profecía del tiempo del fin. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén.